lo que sueñas tú que mueve tu interior? Que te llevó a la cruz, como es tu corazón. ¿Por qué dejaste el cielo? ¿Cuál es tu pasión? Quiero entenderlo y conocer tu corazón. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido mi vida, todo problema se olvida. Mirar con tu mirar es el deseo en mí. Sentir tu corazón dentro de mi latir. Vivir por tus anhelos y por tu sentir. Es como quiero cada día yo vivir. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido en mi vida, todo problema se olvida. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido en mi vida, todo problema se olvida. ¿Qué es lo que sueñas tú que mueve tu interior? Somos Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Tumbes. Bienvenidos. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta
levántate, Levántate y sálvame. oh, Levántate y sálvame, oh, levántate y sálvame. Levántate y sálvame. oh, mi hermano, Buenos días a cada uno de ustedes. Es un placer siempre estar en cada semana saludándoles y poder llegar a sus hogares con una porción de la palabra de Dios. En esta mañana vamos a conversar justamente acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el libro más importante, la Biblia, que la historia de la humanidad haya recibido. Fíjense ustedes, a lo largo de la historia se han escrito libros tan hermosos, por ejemplo, como El Quijote de la Mancha, la Odisea, la Ilíada, la Divina Comedia, etc. Obras muy hermosas que han quedado para la posteridad. Sin embargo, el libro de libros, aquel libro que es hasta el día de hoy el más leído en todos los rincones del planeta, es la Biblia. No tiene comparación. Vamos a aprender algunas cosas esenciales. Estamos aprendiendo, la semana pasada vimos acerca de la oración, cómo aprender a orar, y en esta mañana vamos a conocer qué cosa es la Biblia. Le hemos titulado a este tema, la Biblia, el manual para nuestras vidas. Queridos amigos, una vez más, bienvenidos. Por favor, pónganse cómodos allí y préstenme esos minutos de su tiempo para poder hacerles llegar este contenido de parte del Señor. Que Dios bendiga a cada una de sus vidas. Vamos a ver. Vamos a ver en primer lugar que la Biblia es el manual único y suficiente. La Biblia entonces es un libro único, no es como cualquiera. ¿Por qué? Fíjense, dice, la Biblia en primer lugar es eterna. Todo va a desaparecer, por favor, ténganlo por seguro. Pero la palabra de Dios va a permanecer por siempre, de manera eterna. Vamos, por favor, ¿qué dice Primera de Pedro, la carta del apóstol? Primera de Pedro del 22 hasta el 25 dice, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, desde el 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Este mismo pasaje, el apóstol Pedro lo está tomando como una referencia del Antiguo Testamento de Isaías, del capítulo 40, de los versículos del 6 hasta el 9. Pero, ¿qué nos está transmitiendo el apóstol Pedro en esta primera parte? Nos dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Fíjense, si nosotros revisamos Juan 1:1, dice en el principio era el verbo. Pero otra versión va a decir en el principio era la palabra. Y luego continúa y dice, y la palabra era con Dios. Y va a terminar diciendo este versículo, y la palabra era Dios. Qué interesante, queridos hermanos, poder
y queridos amigos, poder entender que la palabra es Dios en esencia. Es por eso que la palabra de Dios es eterna, permanece por siempre y para siempre. Otra característica que solamente le corresponde a la palabra de Dios, a este manual de nuestra vida, es la infalibilidad. Es infalible, no falla la palabra. Si el Señor dijo algo, ese algo se cumplió. Y eso nos puede decir la historia. Lo que ha dicho el Señor simplemente se ha hecho hasta el día de hoy. Ahora, Dios inspiró sus palabras a sus siervos y supervisó también todo Él, todo. Bueno, ese Él que están viendo allí en esta ventana debe llevar tilde, refiriéndose a un pronombre. Perdón por el error ortográfico. Vamos a leer, por favor, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Vamos a ver qué nos dice 2 de Timoteo, capítulo 3. Según de Timoteo capítulo 3, versículos del 16 al 17, nos dice así: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Queridos amigos, si hay una característica clara que solamente le corresponde a la palabra de Dios, es que no falla, que es infalible. Y aquí nos está enseñando otras cosas adicionales de la palabra de Dios. Y nos dice, por ejemplo, que esta palabra es inspirada por Dios. Por eso es que no falla. Alguien puede decir, oye, si bien sí, pues la palabra de Dios fue escrita por hombres y por hombres pecadores. Y yo le diría, sí, tienes toda la razón. Y no solamente fue escrita por hombres débiles, sino que la palabra de Dios fue escrita por asesinos. Por ejemplo, Moisés. Por ejemplo, David. La palabra de Dios de pronto fue escrita por analfabetos, que al estar cerca de Jesús aprendieron por ahí a leer y a escribir, como los apóstoles. La palabra de Dios de pronto fue o tuvo un autor por allí adúltero, como el mismo rey David. Y así podemos encontrar muchas debilidades. Sin embargo, queridos amigos, la palabra de Dios es totalmente infalible. No falla. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ellos hicieron de escribanos, ellos escribieron, pero quien los inspiró fue nada menos que el Señor, el Espíritu Santo. Hasta el día de hoy se sigue dando los mismos principios. ¿Por qué? Porque Dios sigue inspirando y sigue usando a las personas. Dios sigue llevando su palabra a través de personas débiles, a través de pecadores. El Señor se sigue glorificando hasta el día de hoy a través de personas también con muchos defectos. Pero, ¿qué dice la siguiente característica? Dice que es verdad. Y cuando dice que es verdad, nos lleva hasta el Evangelio de Juan, el capítulo 17, el versículo 17. ¿Qué dice este versículo? Santifícalos en tu verdad.
tu palabra es verdad. Ahora, yo les decía, queridos amigos, en la característica anterior, que el Señor fue quien inspiró la palabra. Y en la primera característica dice que la palabra es eterna. Y veíamos que Jesús es la palabra. Porque Juan 1:1 dice, la palabra era con Dios. La palabra finalmente dice, era Dios. La palabra era Dios. Ahora, en este momento dice que es verdad. Y santifícalos en tu verdad. Pero cuando nosotros visitamos el mismo libro de Juan, el capítulo 8, el versículo 32, miren por favor, acompáñenme en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 32. ¿Qué nos va a decir la palabra de Dios? Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ajá, por acá encontramos algo adicional. Si bien es cierto, dice que la palabra de Dios es la verdad, o es verdad. Pero en Juan, el apóstol nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, visitemos un poco más adelante, en Juan 8:36 dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero, ¿quién es el Hijo? El Hijo es Cristo. Y de acuerdo a Juan 8:32, el Hijo es la verdad. Ahora, si nosotros encontramos en Juan 17:17, que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, también estaríamos diciendo, santifícalos en Cristo. Por supuesto, porque Él es la verdad. Jesucristo encarna la verdad. Él es la esencia de la verdad. Jesucristo. De esta forma entendemos, queridos amigos, que cuando Cristo viene a morar a nuestro corazón, entonces la verdad viene a nuestro corazón. Entonces la libertad viene a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Juan, el apóstol, Juan 8:32 dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es por eso que cuando Cristo entonces mora en nuestra vida, somos realmente libres. Nuestro himno nacional nos dice, somos libres, seámoslo siempre. Sin embargo, muchas veces puede quedar solamente en la letra de ese himno y nada más. ¿Por qué? Porque aún seguimos siendo esclavos de nuestros pecados. Porque aún la borrachera, aún el chisme, aún el ocultismo, la brujería, el robo, la prostitución, el homosexualismo, aún muchas cosas te pueden seguir atándote allí. Pueden seguir teniéndote como un esclavo, como un siervo de la maldad, un siervo del pecado. Pero cuando viene Cristo a tu vida, es totalmente distinto. Rompe esas cadenas y te da la libertad. Por favor, vamos a continuar. Aquí vemos entonces una primera parte. Encontramos que la Biblia es nuestro manual único y suficiente. Ahora, vamos a continuar. Y aquí en esta segunda parte, a ver, hemos pasado hasta la tercera. En esta segunda parte vamos a encontrar algo adicional de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra que es nuestro manual de vida. La Biblia, queridos amigos, es aquel manual que guiará nuestros pasos día a día en todas las áreas de nuestra vida. Cuando nosotros vamos a comprar, por ejemplo, una lavadora, una refrigeradora o un televisor, una computadora, etc., siempre viene allí un manual, ¿no? Un manual para instruir a aquella persona que acaba de comprar ese artefacto, ese electrodoméstico, un vehículo, no lo sé. Pero
¿Qué sucede cuando nosotros de frente vamos a darle uso a ese aparato que acabamos de comprar? Muchas veces malogramos, dañamos. Pero cuando nosotros primero visitamos, abrimos el manual, nos instruimos en el manual, ahora recién vamos a tratar de armar y a darle uso a esa refrigeradora, a ese televisor. Es distinto. Es distinto porque ya sabemos qué hacer, ya sabemos cómo proceder. Así también, queridos amigos, en nuestra vida, en nuestra relación, en nuestro presente, en nuestro futuro, tenemos que acercarnos a nuestro manual. ¿Y cuál es el manual? Es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué dice en esta parte? Miren, este manual nos dice cómo debemos relacionarnos con nuestro Creador. Dice, Él nos creó, es el medio que Dios usó y usa actualmente para hablar a sus hijos. ¿Qué cosa? Es el medio que Dios usó y usa, por supuesto, desde la creación. Miren ustedes, el Señor dijo, hágase los cielos y la tierra. Y se hizo. Pero, ¿con qué se hizo? Simplemente con el poder de su palabra. De esa palabra, de esa Biblia, de eso les estoy hablando, queridos amigos. La palabra no es cualquier cosa. El que nos salvó, el centro de la Biblia, es el Señor. Fíjense ustedes, desde el mismo Génesis hasta el último libro, que es el Apocalipsis. En realidad, el Apocalipsis es una carta escrita por Juan. Pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia, el tema central de la Biblia es Jesucristo. Cuando nosotros nos acercamos a un libro, a un texto, no importa si ese texto es toda una narración, ¿no? Puede ser una novela completa, puede ser un cuento completo, o tal vez un párrafo, o varios párrafos, o una oración solamente. Todo esto tiene una idea central, una idea principal, un tema principal alrededor del cual pueden haber otras ideas, otros subtemas, etc. Pero, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? ¿De quién habla principalmente? Habla de Jesucristo, queridos amigos. De aquel Salvador nuestro. Entonces, cuando nosotros venimos a la Biblia, aprendemos cómo debemos relacionarnos con nuestro Salvador, que es Jesucristo, con nuestro Dios creador. La Biblia nos da mucha instrucción acerca de esa relación. Y déjenme decirles que el Señor también está interesado en ustedes en tener justamente esa relación. La Biblia nos habla de nuestra vida presente. La Biblia nos da instrucciones sobre cómo vivir y nos da mandatos y advertencias para nuestro bien. Fíjense, les quiero comentar de manera muy rápida. El Señor, por ejemplo, vamos a tomar una partecita del Antiguo Testamento como referencia nada más. El Señor advirtió al pueblo de Israel por muchos años a través del profeta Jeremías. Les dijo, si ustedes siguen en su desobediencia, entonces serán llevados a Babilonia y serán destruidos los que queden aquí. Y pasarán hambres y sufrirán muchísimo. Pero ¿saben qué? El rey Joacim escuchó toda esa palabra de Dios a través del profeta Jeremías, hizo oídos sordos, siguieron en su pecado, siguieron en su idolatría, en la idolatría de sus corazones, rendidos a los ídolos. ¿Y saben qué sucedió? Vino Nabucodonosor, destruyó gran parte de Jerusalén, de Judá, se llevó a unas cuantas personas, a unos cuantos pobladores, pero el rey no aprendió con esa lección. Le sucedió el siguiente rey que se llamó Ezequías.
Ezequías hizo algo parecido que su hermano. ¿Y saben qué, queridos amigos? Otra vez el pueblo de Israel se vio sumido en su idolatría, en la dureza de su corazón, desde el mismo rey hasta los siervos, ¿sí? La gran mayoría estaban sumidos en el pecado. Y el Señor, nuevamente, advirtiendo a través del profeta Jeremías, una vez y otra vez y otra vez. Pero este pueblo no se arrepintió de sus pecados. Consecuencia, envió el rey Nabucodonosor, envió su ejército, sitiaron a Judá y los destruyeron. Los destruyeron, queridos amigos. Destruyeron aquella ciudad que había sido formada, constituida por el rey David allí en Jerusalén, y que él mismo le puso el nombre de la ciudad de David, una ciudad tan entrañable para el pueblo de Israel. Pero ¿todo por qué se dio? Por su propio pecado. No hicieron caso a la palabra de Dios. Amados, también nosotros, en este momento mismo, estamos como humanidad padeciendo un juicio de Dios a través de un virus. Por supuesto, estamos padeciendo este juicio, pero ¿saben qué, queridos amigos? Nosotros, en medio de todo esto, tenemos la recomendación de parte de Dios a través de su palabra, y nos dice: arrepiéntete de tu pecado. Oye, estás mal, le has dado la espalda a tu Creador, vuelve a tu Señor, vuelve a tu Salvador, vuelve a aquel que te dio la vida, no seas necio de corazón, vuelve. Pero ¿saben qué? Si bien es cierto, en este tiempo muchos están ablandando su corazón y se están rindiendo a Jesucristo, pero también muchos están endureciendo su corazón. La pregunta es, ¿cuál será tu actitud? También la Biblia nos muestra de cómo será, por ejemplo, nuestra vida futura. La Biblia nos muestra el camino al cielo, al Señor Jesucristo, quien fue a preparar lugar para nosotros en la casa del Padre, donde pasaremos la eternidad. Fíjense, si bien es cierto, la Biblia nos muestra acerca de la vida eterna en el futuro, pero también nos da muchas enseñanzas del futuro próximo aquí en la tierra. Acerca, por ejemplo, dice la Biblia de un arrebatamiento, luego de una tribulación, luego gran tribulación, luego un milenio y finalmente el estado eterno. De eso ya nos muestra la Biblia. Qué importante, queridos amigos, es poder acercarnos a la palabra de Dios y poder recibir instrucción de parte de Dios, poder recibir aliento de parte de Dios, poder recibir promesas, poder recibir principios eternos, valores eternos. Solo, ¿dónde lo podemos encontrar? En la palabra de Dios. Usted puede leer, querido amigo, 80 veces el Quijote de la Mancha, y déjeme decirle que nunca le cambiará la vida. Jamás. Sin embargo, usted, al leer la Biblia, va a encontrar algo distinto, totalmente distinto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en esencia tiene vida. La Biblia te da libertad. La Biblia te limpia. La Biblia te cambia. La Biblia te hace una nueva persona. Te da un nuevo corazón. Eso solamente te puede dar la palabra de Dios. Continúe. La Biblia también es nuestro alimento espiritual. Fíjense, ¿qué pasaría, queridos amigos, si ustedes le dijeran a sus hijos, ¿qué pasaría si ustedes le dicen a sus hijos: a ver, muchachos, vengan, vamos a hacer una reunión? Yo quisiera escucharlos a ustedes, ¿sí? Y vamos a deliberar. Y usted le pregunta y les dice: a ver, chicos, ¿qué quisieran comer esta semana? El niño A dice: yo quisiera comer todos los días hamburguesa. ¿Ok? El niño B dice: yo quisiera, en vez del refresco, ¿no?,
quiero reemplazar la chicha morada, la limonada, el jugo, y todos los días quiero tomar gaseosa. ¿Ok? El niño 3 dice, yo quisiera todos los días pollo a la brasa. Bien, y usted por agradar a sus hijos, probablemente dice, ok hijos, entonces vamos a comer solamente hamburguesas, gaseosa y pollo a la brasa toda esta semana. La pregunta es, ¿será una buena dieta? No, ¿verdad? Usted como padre, como adulto, sí va a tomar una decisión y va a alimentar a sus hijos de una manera responsable. ¿Por qué? Porque usted conoce qué le conviene a ellos. Usted conoce lo que necesitan ellos. Así también, queridos amigos, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, la palabra es un alimento para nosotros. Entonces, hay una dieta espiritual acá. Y esa dieta, una dieta balanceada, ¿en qué va a consistir? Consiste en la lectura de la palabra, fíjense, solo lectura diaria. La lectura de la palabra. Para leer la Biblia se recomienda empezar por el libro de Juan. Entonces, usted se va a acercar a este evangelio, al evangelio de Juan, y lo empieza a leer día a día, de manera ordenada y sistemática. Termina usted con el libro de Juan y regresa hasta el evangelio de Mateo. Entonces, empieza Mateo y se va hasta el Apocalipsis. Aprenda usted, querido amigo, a depender de Dios, a leer la palabra de Dios, su Biblia. Aprenda usted a leer la Biblia. Aprenda a deleitarse en la palabra de Dios. Cuando usted empieza a leer la palabra, verá que su vida va cambiando. Paulatinamente, mientras usted va a ir leyendo, conociendo al Señor, su vida también irá cambiando. Lo segundo es el estudio. Si bien es cierto, la lectura es muy buena porque nos da un panorama, pero también es necesario estudiarla. Por ahí no entendemos algún término, ¿verdad? Y si no entendemos algún término, acerquémonos a nuestro diccionario. O hay que googlear ese término. Y ahí nos dará una referencia amplia. Es bueno en ese estudio, por ejemplo, preguntarnos, el autor, ¿a quién escribió este contenido? Por ejemplo, si nosotros diríamos acerca del apóstol Juan, ¿a quién se dirigió con su carta, por ejemplo, o con el evangelio de Juan? ¿A quién escribió? Y usted tiene que ir preguntándose. Esa pregunta que se hace va a traer respuestas a su vida. ¿Por qué? Porque le va a llevar a investigar. ¿Quién fue la audiencia original de Juan? ¿Cómo era esa audiencia? ¿Cómo eran esas personas? ¿Cuál era su cultura? ¿En qué países? Se va a dar cuenta y va a encontrar datos históricos, ¿no? De entonces, referencias económicas, referencias sociales y políticas que a usted le abrirán todo un panorama. En todo eso hay un estudio, mire. Pero también hay un estudio gramatical, donde usted va a ir estudiando la Biblia palabra por palabra tal vez. Usted sabe que cada oración tiene un sentido, tiene una intención, entonces, y tiene una función. Cada palabra, por ejemplo, dentro de la oración, tiene un significado. Pero, por otro lado, tiene una estructura. Y se encontrará que algunas palabras vienen, por ejemplo, del griego. Otras palabras vienen del hebreo. Otras palabras vendrán, no lo sé, tal vez del latín. Usted va a encontrar las raíces griegas, arameas, hebreas. Entonces, ese contenido le abre el panorama y le ayuda a entender mejor. Pero entonces, estudiando gramaticalmente la Biblia, las palabras, vamos a encontrar su significado, vamos a encontrar su estructura. Eso se llama morfología, ¿no? Los morfemas. Y luego vamos a encontrar también su sintaxis, o sea, la función.
Por ejemplo, no todas las palabras son no lo sé, parte del sujeto, o parte del predicado, o del verbo, artículos. No lo sé. Cuando usted va estudiando todo eso, va desmenuzando, usted está haciendo un análisis. Qué interesante, querido amigo, es hacer un análisis de la palabra de Dios. Toda esa parte es el estudio, pero luego viene un tiempo de meditación. Ya hizo una lectura, probablemente leyó una vez, leyó una segunda vez, leyó una tercera, cuarta vez. Vino la parte del estudio donde usted consultó las referencias históricas, referencias sociales, económicas de aquel entonces, políticas, donde usted consultó los significados y todo, las funciones de las palabras, la estructura de las palabras, y ahora usted se encuentra y dice, todo eso, ¿sí? Hacemos aterrizar a todo ese análisis y lo traemos hacia una síntesis. Y esa síntesis, querido amigo, ¿sí? Nos lleva a la conclusión de algo. Entonces nosotros lo traemos a nuestra vida. Y al traerlo a nuestra vida, nos preguntamos, ¿esto está hablándome a mí? ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Estoy viviendo como las personas allá en la antigua Europa? ¿A quien se dirigió tal vez el apóstol Pablo o el apóstol Juan? ¿Estoy viviendo así? ¿Estoy viviendo como la audiencia original a quien se dirigió Lucas en su evangelio? Fíjense, todo eso nos lleva a nuestra vida. ¿Y saben qué? Al confrontarnos con la palabra de Dios, nos vamos a encontrar como si estuviéramos en un espejo. Y ese espejo nos va a mostrar las manchas de nuestra alma. Y al mostrarnos las manchas, ¿verdad? Nos da una gran oportunidad de sacar esas manchas, de pedirle perdón, de arreglar con Dios, de ponernos a cuentas con nuestro Creador. Pero también, si viene probablemente consejos de parte de la palabra de Dios, viene promesas de parte de la palabra de Dios, esa palabra me va a animar, me va a transmitir confianza, seguridad, porque así es la palabra del Señor. Queridos amigos, entonces, una buena dieta espiritual será la lectura de la Biblia, el estudio de la Biblia, la meditación de la Biblia. Eso es una buena dieta. Le animo para que usted practique esta dieta espiritual, querido amigo. También hay algunas indicaciones. Dice, separa un tiempo cuando puedas estar solo y tranquilo, de preferencia en la mañana. De preferencia, pero si el contexto de tu vida no te permite en la mañana, en cualquier hora del día. La Biblia no es un libro fácil de leer. No leas al azar. Por eso te decía, empieza de manera ordenada del libro de Juan, de manera sistemática. Luego dice, la ayuda del Espíritu Santo. Fíjense, el Salmo 119 es el salmo más grande que existe en todo el libro de los Salmos. Pero todo ese salmo, todas las líneas que hay del Salmo 119 hablan acerca de lo maravilloso que es la palabra de Dios. Dice otra indicación, escoge un verso que te haya impresionado y apréndelo de memoria. ¡Wow! Fíjense, el salmista decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y luego se respondía, y él mismo concluía y decía, con guardar tu palabra, con guardar la palabra de Dios, queridos amigos. Pero qué interesante entonces es motivar nuestra memoria. Hoy en día, queridos amigos, la educación, en el contexto educativo, nos han hecho creer que memorizar algo es malo. Y es por eso que muchos adolescentes, por ejemplo, les dicen, oye, tienes que memorizar un número telefónico. Y ahora es muy difícil
Los adolescentes de hoy les cuesta memorizar un número telefónico, los números de DNIs. Les cuesta. ¿Por qué? Porque tal vez la educación de este momento va orientada simplemente a cosas más superficiales, a entretener. Estamos en un tiempo de entretenimiento. Y usted, si revisa, por ejemplo, los métodos educativos de este momento, tienden a entretener, mas no en los años anteriores. En las décadas pasadas, más bien hacían memorizar. Y la gente llegaba a los 70, 80, 90 años con la memoria en muy buenas condiciones. Fíjense, esto de memorizar es tan interesante. ¿Por qué? Se dice que a los adolescentes en Israel, en los tiempos de la ley, ellos se tenían que aprender el Pentateuco de memoria, queridos amigos. Cumplían 12, 13 años y ellos ya se sabían de memoria todo el Pentateuco. O sea, todos los primeros 5 libros de la Biblia, ellos lo sabían de memoria. Ahora, le preguntamos a los chicos de 12, 13 años si por favor se saben 10 versículos de memoria. Y resulta ser todo un milagro. Luego termina orando, Dios te ayude a obedecerle. Los resultados. Mira, si tú te acercas a la palabra de Dios, definitivamente va a traer resultados. La Biblia es un libro que habla. Al leerla y meditar en ella se establece un diálogo entre tú y Dios. Hay un diálogo ahí, querido amigo. Entonces, tú oras al Señor y el Señor te responde con su palabra. Vuelves a orar y el Señor te vuelve a hablar. Eso no es una religión. Eso es una relación con nuestro Creador. Y lo que busca Dios de nosotros es una relación. El Señor está harto de religión, de hipocresía, de rituales. Está harto. Lo que el Señor quiere es una relación personal, sin hipocresías, sin máscaras, sino de manera genuina y transparente. Dice la Biblia, es un libro que se disfruta. ¡Wow! ¿Qué dice Jeremías? El libro de Jeremías, el capítulo 15, el versículo 16. Vamos a buscarlo, queridos amigos. Jeremías capítulo 15, versículo 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¡Wow! Fíjense, al profeta Jeremías se le llama de alguna manera el profeta llorón, pero ¡wow! ¡Cuánta razón tenía Jeremías para llorar! Al mirar tanta maldad en el corazón de las personas, al mirar tanta dureza de corazón en su pueblo, en su nación, en su ciudad, mucha dureza, desde las autoridades hasta los siervos. Pero qué gozo encontraba Jeremías al leer la palabra de Dios, al escuchar la palabra de Dios. La Biblia es un libro especial. Vamos a ver qué dice Santiago capítulo 1, versos 22 y 23. El libro de Santiago. Dice lo siguiente: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a nosotros mismos. Querido amigo, no sirve solamente escuchar la palabra, solamente leer la palabra. Lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios es leerla, estudiarla, meditarla, pero esa palabra se tiene que hacer carne en nosotros. Lo tenemos que aprender con H intermedia, aprender, hacerlo nuestro.
Y cuando sea nuestro, tenemos que vivir conforme a esa palabra. ¿De acuerdo? Dice, por los frutos lo conocerán. Pero nuestros frutos tienen que hablar que hay un resultado de la palabra de Dios en nuestra vida. Eso deben decir los frutos. El fruto del Espíritu Santo se tiene que manifestar en nuestra vida. Vamos a seguir. Vamos a seguir diciendo entonces, queridos amigos, que la Biblia, que es la palabra de Dios, que es el manual de nuestra vida, es totalmente irrepetible, es única. La Biblia es el manual de nuestras vidas. La Biblia es el alimento para nuestra vida. Queridos amigos, la Biblia es un libro distinto a los demás. Permítanme leerles algunas cosas interesantes acerca de la Biblia. ¿Qué es lo que nos dice? El emperador francés Napoleón Bonaparte dijo acerca de la Biblia en el siglo XIX: la Biblia no es un libro común y corriente, sino es una criatura viviente que tiene un poder único de conquista a todo el que se opone. Con respecto a la Biblia, Isaac Newton, un físico inglés, dicho sea de paso cristiano, del siglo XVIII, dijo: la Biblia posee más evidencias acerca de su autenticidad que cualquier historia profana. El libertador de los Estados Unidos, George Washington, que dicho sea de paso también fue presidente de ese país en el siglo XVIII, dijo lo siguiente: es imposible gobernar bien al mundo sin Dios y sin la Biblia. Miren, una poetisa chilena, ganadora también de un Nobel de literatura, dijo lo siguiente: Biblia, libro mío, libro en cualquier tiempo y en cualquier hora, bueno y amigo para el corazón, fuerte, poderoso, compañero. Tu desnudez asusta a los hipócritas y tu pureza es odiosa a los libertinos. Benjamin Franklin dijo: la Biblia es nuestra única certidumbre para esta vida. Y finalmente, George Mueller dice: el vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y nuestros pensamientos. Amados amigos, que esta palabra, que es eterna, que es infalible, que es la palabra de Dios, viva en sus corazones, transforme sus vidas, cambie sus hogares para bien y los guarde en este tiempo difícil. Que Dios los bendiga muchísimo. Conmigo, sí. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Dilo conmigo. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, y siempre cantaré, soy más que vencedor. Yeah. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre
Jesús y yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré. Soy más que vencedor. ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. A ver, con las manos arriba, aquí. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevas. Que se oiga todo el pueblo. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. A ver, son las mujeres. Levanten la voz las mujeres. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre. Ahora todos los hombres. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. ¿Cuánto lo creen? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. La última vez, dilo. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Oh sí, tu mano me sostiene, siempre. ¡Aleluya! Hemos llegado hacia el final de nuestro culto en esta mañana, en esta hermosa mañana, queridos hermanos y amigos. Pero antes de retirarnos, quisiéramos hacer una invitación para todos nuestros amigos de Tumbes. Mira, si tú has visto este video, si tú has visto esta prédica el día de hoy, no lo sé cómo llegó hacia ti. Probablemente a través de tu WhatsApp te enviaron un link, o tuviste en un grupo de Facebook, no lo sé. Pero únete a nosotros. Queremos que tú seas parte del cuerpo de Jesucristo. Aquí en Tumbes nos encontramos en Andrés Araujo. Sin embargo, no nos podemos reunir físicamente, pero sí a través del WhatsApp. Queremos invitarte a integrarte a este grupo de la iglesia para que día a día tú puedas recibir un alimento espiritual. Si así lo quieres, a continuación te vamos a dar el número de teléfono, ¿ok? El número de WhatsApp te va a aparecer acá en la pantalla para que tú puedas enviarnos un mensaje, o también puedes enviar un mensaje al inbox de esta página donde estás viendo esta prédica. Serás muy bienvenido. Recuerda que tu vida es muy importante para nosotros, pero sobre todo para Dios. Únete a nosotros. Únete a nosotros.
Únete a nosotros. Únete a nosotros. Únete a nosotros. Únete a nosotros. ¡Únete a nosotros! Únete a nosotros. Únete a nosotros. Únete a nosotros. Cada amanecer que viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar. El que confía en él encontrará